18, 12 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Inteligencia artificial y crisis científica. ¿Qué podría Malir Sal? Lo cierto que este es el mantra de aquellos tiranos tecnocráticos que, inmiscuidos en un pensamiento orwelliano, hoy encuentran lo que es una nueva forma de control sobre la verdad, amparándose en un supuesto consenso científico, donde simplemente han extrapolado al mercado y al Estado esas ideas corporativistas que tanto los caracteriza, buscando que a través de la supuesta verdad sean capaces de establecer un nuevo discurso hegemónico. Lo cierto es que hoy estamos viendo cómo paulatinamente se empieza a constituir una nueva forma de manipulación del discurso público. Para esto vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo en el pasado se dio un caso muy interesante, el caso de Sokal. Escribió en aquel momento, transgrediendo los límites hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Lo cierto es que cualquiera que nos esté escuchando en este momento sabrá que esto no es más que una pieza de disparate perfectamente incomprensible, que lo que busca es básicamente mostrar, ridiculizar, exponer la gran farsa que son los verificadores científicos de las verdades del mundo. De hecho, Sokal en aquel momento quiso exponer abiertamente cómo era posible lograr publicar en una revista científica de gran prestigio cualquier tipo de disparate que buscase en última instancia deconstruir, según sus propios términos, la larga hegemonía posterior a la Ilustración sobre la perspectiva intelectual occidental, criticando el lenguaje mismo de la ciencia y su contaminación por fuerzas capitalistas, patriarcales y militaristas. Básicamente lo que estaba haciendo era burlarse de cómo hoy la ciencia ha dejado de hacer ciencia para constituirse simplemente en un discurso político. Lo que hizo en aquel momento el pensador Sokal, cuando publica su artículo en la prestigiosa revista Science, fue exponer que en realidad lo único que interesa es seguir los lineamientos propios del establishment. Entonces uno podía tranquilamente decir cualquier idiotez, y pido perdón por la palabra, pero la vuelvo a repetir, uno podía decir cualquier idiotez sin sustento científico, siempre y cuando ese artículo científico expusiese los lineamientos editoriales ideológicos de los dueños y financistas de dicha revista científica, prestigiosa a nivel mundial, pero que coincidía en ese momento, al hacer pública este ensayo, que eran las fuerzas capitalistas, patriarcales y militaristas las que estaban eliminando, deconstruyendo el proceso de la Ilustración. Es más, nos decía Sokal en aquel artículo publicado en la revista Science. Por lo tanto, una ciencia liberadora no puede estar completa sin una revisión profunda del canon de las matemáticas, como si las matemáticas también tuviesen algo que ver con la ideología de género. Este artículo satírico concluye diciendo: todavía no existen tales matemáticas emancipadoras y solo podemos especular sobre su contenido final. A lo largo del camino, volviendo al análisis en cuestión para que entiendan este contexto, se va involucrando una discusión que suena impresionante, pero que es completamente irrelevante. Al final estamos viendo que, en nombre de la ciencia, se puede traer a colación cualquier tipo de disparate, siempre y cuando se alinee a lo que el pensamiento de la revista editorial tiene en materia política. Luego de haber publicado esto, Sokal, en su confesión posterior al engaño, nos dice: un físico experimenta con estudios culturales.
Sokal señala que deliberadamente salpicó el artículo con tonterías pseudocientíficas para que cualquier físico o matemático competente se diera cuenta de que esto era una parodia. Lo que hizo Sokal fue un experimento social para demostrar a todo el mundo cómo era posible que toda la comunidad científica se arrastrase detrás de una supuesta revista profesional, de prestigio, de puntaje, cuando en realidad era simplemente una parodia. El punto acá es, ¿por qué el artículo pasó la prueba de revisión que deberían hacer otros científicos? Explica Sokal, un físico matemático, que de repente se largó a escribir sobre cuestiones de género, siguiendo tan solo discursos que se pueden observar en YouTube, para demostrar lo permeable que es esta comunidad científica. Nos dice él, es comprensible que los editores no hayan podido evaluar críticamente los aspectos técnicos de mi artículo, que es exactamente la razón por la cual deberían haber consultado a un científico. Lo que es más sorprendente es la facilidad con la que aceptaron mi insinuación de la búsqueda de la verdad en la ciencia que debe subordinarse a una agenda política, y lo ajenos que fueron a la falta de lógica general del artículo. Nos está reconociendo Sokal expresamente que lo único que les importa es subordinar la ciencia a una agenda política, y que no les interesa observar incluso que es ilógico lo que allí se plantea, como sucede por ejemplo con las teorías de género. Para halagar el ego de los editores al sugerir que la física era demasiado importante como para dejarla en manos de científicos reales y que, en cambio, necesitaba ser complementada con una teoría crítica que reflejara ideologías feministas y anticapitalistas, el artículo sin sentido fue, como era de esperar, aceptado para su publicación y debidamente impreso en el número de lo que fue Primavera-Verano de 1996 de Social Text sobre las grandes guerras científicas. Lamentablemente, este engaño no avergonzó lo suficiente a los editores y revisores de las revistas de humanidades para que hicieran el mismo trabajo e incluso lo profundizasen. Al contrario, condujo en las décadas siguientes a la publicación de una serie de artículos falsos similares y cada vez más ridículos. Vale recordar también el caso de los estudios de agravios. En ese engaño similar al de Sokal, que tuvo lugar entre el 2017 y 2018, 3 autores distintos, Bohosian, Lindsay, Plucross, escribieron no uno sino 20 artículos distintos para demostrar que nada había mejorado desde aquella táctica original de Sokal. En todo caso, el desarrollo de la teoría social crítica y los llamados estudios de agravio habían empeorado las cosas en las décadas intermedias. Para llevar el experimento al límite, el trío aseguró que cada artículo comenzara con algo absurdo o profundamente antiético, o ambas cosas simultáneamente, para luego hacer una presentación de conclusión aún más inverosímil. Algunos ejemplos de los artículos que no fueron simplemente presentados ante la incursión en el mundo académico incluyen: reacciones humanas a la cultura de la violación y performatividad queer en parques urbanos para perros en Portland, Oregon. También tenemos por otro lado, luego de haber abordado lo que era esta perturbadora cuestión geográfica, humana y sexual en torno a los animales en un parque urbano, otro artículo, también de carácter científico, que se buscaba en la publicación por Hipatía, una revista de filosofía feminista, sostener que los artículos académicos fraudulentos son de hecho una forma sofisticada pero vacía de resistencia epistémica para preservar los privilegios y que busca resolver el malestar epistémico imitando ciertas ideas de manera convincente para ofrecerlas al ridículo ante otros que son epistémicamente proteccionistas de manera similar. Es decir, un sinsentido que solo estas humanistas feministas podían tomar en serio. Tenemos otro artículo. Nuestra lucha es mi lucha. El feminismo solidario como respuesta
interseccional al feminismo neoliberal y al feminismo por elección. Un artículo aceptado para la publicación por Afilia. Tenemos también que en ese mismo artículo se reescribía aproximadamente 3.600 palabras de lo que fue el libro Mi Lucha y que las feministas aceptaron abiertamente sin siquiera cuestionar. Todo porque venía con un bagaje científico por detrás. Tenemos, por ejemplo, la publicación en Cogent Social Science, otra revista científica, cuyo ensayo publicado se titulaba El pene conceptual como construcción social, que ni siquiera lo voy a analizar aquí porque creo que ya sería una falta de respeto y un insulto a la inteligencia de quienes nos escuchan. Por supuesto que todos estos artículos posteriormente fueron retractados o rechazados, algunos luego de su publicación y otros apenas fueron publicados cuando desataron la ola de críticas. Hay que ver que muchos fueron incluso desmontados luego que los falsificadores admitieron el engaño ante Wall Street Journal. Es decir, solo fueron retirados algunos de estos tantos ejemplos que podríamos dar solo después que admitieron que fueron publicaciones satíricas. Solo cuando los propios perpetradores admitieron haberse burlado de estas revistas científicas. Fue solo después de que el trío confesó que las revistas respetadas y revisadas por pares, los guardianes de la ciencia, se dieron cuenta de que los habían engañado, lo que desencadenó la tormenta de publicidad y lamentos públicos sobre el estado de las ciencias actuales. Pero los defensores de revistas como The Science van a decir rápidamente, en su propia defensa, todas las revistas se retractaron y se autorizaron los artículos una vez que se descubrió que eran fraudulentos. Nos van a decir que sigamos confiando en The Science. Pero entonces, ¿por qué siguen publicando artículos absurdos como, por ejemplo, en la propia revista The Science, Glaciares, Género y Ciencia, un marco de glaciología feminista para la investigación del cambio ambiental global? Artículo publicado, por ejemplo, en The Progress in Human Geography, que pide la construcción de una glaciología feminista. Lo que estos engaños han demostrado de manera dramática es un punto académico que trabajan en el corazón de la fábrica de los futuros exponentes y divulgadores científicos. Han demostrado que en definitiva toda divulgación científica pasa por un filtro político, sin excepción. Podemos ver incluso las grandes contradicciones que hay respecto a lo que hoy se conoce como cambio climático, donde no se permite, por ejemplo, la discusión sobre la causa antropogénica, pero se lo da sentado como dogma de fe la misma causa, y donde incluso se vincula desde las prácticas del aborto procurado hasta la necesidad del abordaje del género como solución a este problema. Es decir, pasan las décadas y se sigue demostrando que la ciencia está subordinada a los lineamientos ideológicos. Y acá va a aparecer un nuevo problema que es la tesis central que hoy traigo para ustedes. Porque estamos viendo que las revistas académicas respetables están lejos de ser la ciencia como se quieren presentar. En 2005 un equipo de graduados del MIT creó un desarrollo de inteligencia artificial para generar papers automáticamente. Un programa que genera artículos de investigación de informática aleatorios, incluyendo gráficos, figuras y citas, ya en el 2005. En el año 2014, Slate publicó un artículo sobre el proyecto del MIT en el que resumió: gracias a esta tecnología, durante los últimos años se han publicado de forma rutinaria jerga escrita por ordenador en revistas científicas y actas de congresos. Lo que debería ser doblemente impactante para aquellos que hasta ahora han confiado incondicionalmente en la ciencia, es que deberían saber estos que confían ciegamente, con fides, confianza, que ponen su fe en la ciencia, que entre el año 2005 y el año 2014 han utilizado de manera inescrupulosa
este sistema de generador automático de ensayos para publicar más de 120 artículos absurdos en revistas académicas que no han tenido ningún tipo de revisión posterior. Esta notable hazaña de engaños, gracias a la inteligencia artificial, generó mucha preocupación en la comunidad científica y provocó que los comunicadores científicos derramaran litros de tinta, si es que no de lágrimas, escribiendo artículos introspectivos sobre dónde se equivocó la sagrada institución científica al momento de hacer las revisiones por pares y cómo los académicos pueden trabajar juntos para enderezar el barco y restaurar la fe pública en la ciencia, que ya en el año 2020 quedó totalmente desacreditada con lo que todos conocen y es de público conocimiento. Lo que fue un encierro masivo a través del ejercicio del biopoder, donde imperó más la política que la ciencia, y obviamente la ética desapareció por completo. De hecho, un estudio del año 2021 descubrió que las revistas académicas habían publicado 243 artículos generados por inteligencia artificial. Para quienes quieran buscar la aplicación, se llama SciGen. SciGen. De ellos, solamente 12 de los 243 habían sido retractados o corregidos, y solamente 34 habían sido eliminados silenciosamente sin una disculpa pública al resto de la comunidad. En otras palabras, incluso años después de que se expusiera por primera vez el problema, todavía había cientos de artículos sin sentidos que no habían sido retractados y que llenaban el registro científico. Pero si un problema informático de casi 2 décadas de antigüedad para generar tonterías parecen ser que no son lo suficientemente grave, ahora tenemos un problema mayor, el acceso a ChatGPT, y lo digo yo, como docente universitario, doy fe la cantidad de veces que alumnos nos presentan el ensayo final para aprobar determinadas materias escritos por este tipo de tecnologías, ya que el tipo de redacción es fácilmente perceptible. Hoy tenemos, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos informa Wall Street Journal en el último mes pasado, que la industria de las publicaciones científicas con casi 217 años de antigüedad, esta industria estaba retractándose en el último mes sobre más de 11.300 artículos fraudulentos y cerrando 19 revistas. En los últimos 2 años, Wiley ha retirado más de 11.300 artículos que parecían estar comprometidos según su portavoz, pero que ahora ya han cerrado definitivamente, incluyendo 4 revistas de máxima difusión. Hay por lo menos otras 2 editoriales que han retirado cientos de artículos sospechosos cada una. Varias otras han retirado grupos más pequeños de artículos sospechosos. Aunque este fraude a gran escala representa un pequeño porcentaje, lo cierto es que podemos ver que en Argentina durante décadas el CONICET se dedicó a este tipo de estudios fraudulentos, como lo que es la deconstrucción de Blancanieves o el neocolonialismo de Tarzán. Contenido fantástico para entretener en YouTube, tal como yo hago en mi canal de Un Conserva Random, pero que está lejos de ser verdaderamente un ensayo académico. Vamos a ver que este problema ha escalado a nivel mundial. Porque si venimos solamente para considerar los datos en Estados Unidos, y esto lo podemos incluso traspolar, insisto, desde el CONICET en Argentina hasta cualquier nación occidental, solo en Estados Unidos, la industria de revistas académicas mueve casi 30.000 millones de dólares al año, pero más importante que el dinero es la credibilidad del público en la ciencia en su conjunto. Ahora bien, el hecho de que la publicación académica sea una industria millonaria ya debería darnos a nosotros una pequeña intuición de que la ciencia quizás no sea tan inmaculada y que no solo haya intereses políticos e ideológicos, también económicos. Tenemos que ver la forma en la que se manipuló esta industria, ocultando datos que eran relevantes hacia el año 2020. Tenemos que ver la crisis de la ciencia actual, donde ya no se confía, justamente porque, sin ir más lejos, hay una variación del discurso de manera continua y nunca se da fe
del debido proceso y la revisión, porque cada vez se vuelve más evidente el fraude que se ha generado en las investigaciones. Lejos se está de hacer verdaderamente ciencia cuando se está haciendo verdaderamente política. Lejos estamos hoy, y con esto cierro, de estar haciendo ciencia. Estamos haciendo política, estamos haciendo negocios. Hoy tenemos que la inteligencia artificial viene a profundizar este problema. Sin ir más lejos, tenemos lo que es la asistencia a inteligencia artificial peer review, que ya desde el año 2021 hemos visto cómo ha entrado a ser la propia inteligencia artificial la que se encarga de la revisión de los pares. Es decir, ya no es un científico el que va a revisar los artículos promovidos académicamente. Ahora es la propia inteligencia artificial la que tendría que revisar un supuesto fraude generado por una inteligencia artificial anterior. Es decir, es un círculo de nunca acabar. Esto es la tecnocracia. La comunidad científica está recibiendo con agrado el auge de la inteligencia artificial y perdiendo de vista lo que es el verdadero desarrollo científico en todas sus expresiones. Se está confiando demasiado en herramientas que utilizan un aprendizaje sistemático y automatizado a partir de la introducción de un determinado lenguaje, pero que en definitiva opera a partir del conjunto de datos ingresados primeramente, datos que de por sí ya vienen viciados por todo el bagaje ideológico de aquellos programadores que están sistemáticamente torciendo lo que es la ciencia hacia un discurso hegemónico a nivel político para favorecer los que son las grandes élites a nivel global. Mucho más podríamos decir hoy día, pero en honor al tiempo, solo dejo que ustedes reflexionen el por qué nos hallamos en una de las peores crisis científicas de la historia de la humanidad. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.